Capítulo 22. Sensacional. Día de Acción de Gracias, noviembre de 2012, había estado sonriendo todo el día. Todo el día se había estado preparando en su casa de California. Su cocina estaba a pleno rendimiento. Puré de patatas, frijoles, pasteles, pavo, todo lo necesario para un banquete de Acción de Gracias. Hoy fue un día feliz. ¿Y por qué fue hoy un día tan especial? Bien, el sonido de los neumáticos sobre la grava era audible, lo que hizo que la mujer levantara la cabeza. Rápidamente se limpió las manos, corrió hacia la puerta y la abrió con tanta fuerza que casi la arrancó de las bisagras. Allí, en la entrada, había un coche, y saliendo del asiento del copiloto estaba Bruce. El grito de Jennifer Walters habría sobresaltado a cualquier hombre, pero Bruce Banner era todo lo contrario. La vio correr hacia él, sonriendo ante la alegría desbordante que ella sintió al verlo. «Oye, Geoff». El hombre fue derribado en un abrazo aplastante, riéndose de las payasadas de su prima mientras ella le besaba intensamente la mejilla, reanudando su apretado abrazo. Él esbozó una amplia sonrisa de alivio y la abrazó. Una inmensa alegría inundó al científico al abrazar a su prima, una de las últimas parientes que le quedaban. Claro que tenía familia extensa, pero hacía tanto tiempo que no los veía que le costaba incluso llamarlos así. Habían sido un par de años difíciles, huyendo de su propio país durante tanto tiempo. Había renunciado a cualquier idea de amistad, relaciones o incluso de contactar con su familia. Pero todo eso cambió a principios de este año. Llegó un día sin igual. Ese día, 6 personas con habilidades, destrezas y poderes extraordinarios, de distintos ámbitos de la vida, se unieron para librar una batalla que ningún hombre solo podía ganar. El día en que la Tierra presenció la formación de los Vengadores. Pero en ese momento, sus pensamientos estaban centrados en el aquí y el ahora. ¿Cómo está mi primo favorito?, pregunta, regalándole la sonrisa más grande que puede fingir. Hace tanto tiempo que no hablamos. Eso es decir poco, dijo Bruce alegremente. Estás estupenda, Jen. Y tú pareces agotado, replicó Walters con buen humor, tirando de su brazo. Venga, venga, ya casi he terminado de prepararlo todo. Banner rió, se giró para despedirse con la mano y dar las gracias al conductor del coche antes de seguir a su prima hasta su casa. Al entrar, Bruce se vio envuelto en una oleada de deliciosos aromas que lo relajaron como no se había sentido en muchos años. Dios mío. Bruce sintió una oleada de nostalgia. ¿Esa es la receta de tu madre? Ya lo sabes, declaró Jen con orgullo. Pensé que te merecías un buen banquete ahora que por fin estás en casa. Bruce soltó una risita, con los ojos ligeramente vidriosos. Te lo agradezco, Jen. Espero que hayas venido con hambre porque ya casi está todo listo, dijo emocionada, haciendo reír a su prima. Después de tantos años, se sentía como en casa, como si estuviera soñando. Pero estaba bien despierto y no podía estar más feliz. Se sentaron a la mesa de la cocina y Jen se puso manos a la obra, asegurándose de que su primo tuviera un plato repleto de todo. Bruce no puso pegas a nada, devorándolo prácticamente todo, sintiéndose lleno y pesado tras una larga comida. Desde el incidente en el que se transformó por primera vez en Hulk, su apetito ha aumentado exponencialmente. Podía devorar un banquete antes de saciarse, y Hulk, 10 veces más. Gracias a su fisiología, toda esa comida se procesaba y digería rápidamente, dejando espacio para más. Tras una larga cena, Bruce estaba cómodamente recostado en su silla, con las manos apoyadas sobre el estómago. ¿Lleno?, preguntó Walters con descaro. Lo único que obtuvo fue un murmullo de satisfacción y un gesto de aprobación con la mano. ¿Vale? Vale. Le da una palmada juguetona, provocando que él ría entre dientes. ¿Cómo puede estar bien? Bueno, fue fantástico. Sensacional, de verdad. Banner le dedicó una sonrisa perezosa y satisfecha. Así está mejor, dijo Jen con aire de suficiencia antes de que ella y Bruce se rieran. ¿Qué se siente al no estar huyendo nunca más? Ahora que su primo es un vengador, cuenta con la protección de ese imbécil de general. Ella lo vio tararear levemente, reclinando la cabeza hacia atrás con la mirada fija en el techo. Es difícil de decir. Una palabra que me viene a la mente es alivio, dijo el científico Gamma distraídamente. Va a ser extraño no estar constantemente en movimiento, y mucho menos escondido. Eso influye en lo agotador que puede llegar a ser. Jen frunce ligeramente los labios con gesto de disgusto. Y yo que pensaba que estudiar para el examen de abogacía era duro y estresante. Le toca la sien. Ya me están saliendo canas por culpa de Ross.
Banner soltó una risa ahogada. Ross era lo que menos me preocupaba. Es curioso cómo casi se convirtió en una rutina predecible. Solo puedo imaginarlo, dice Gen con voz pausada. Lo único bueno que me importa de ese tipo es por Betty. Bruce se removió incómodo, con la mirada perdida. ¿Cómo está ella? He intentado mantenerme en contacto con ella, fue su sincera respuesta. La última vez que hablamos, estaba bien. Asintió. Bien, eso es bueno. Pronto notó la ausencia de gente. ¿Están aquí tus padres? ¿O los demás? Lamentablemente, no. Actualmente estoy de crucero. Aunque me mandan un abrazo, dijo Gen. Bruce estaba perplejo. En esta época del año, te sorprenderías. Ah, y por cierto, su actitud cambió radicalmente en cuanto te absolvieron de todos los cargos por haber ayudado a salvar Nueva York. Bien hecho, por cierto, comentó Gen con picardía. El científico puso los ojos en blanco ante eso. Gracias. ¿Cómo fue? Preguntó de repente. Quiero decir, lo vi todo en las noticias, todo eso en YouTube, pero tú estabas allí y. Interrumpió Bruce. Confuso. Muy confuso. Pero recuerdo, sentí, fue muy extraño. Gen permaneció en silencio, apoyando los brazos sobre la mesa mientras escuchaba atentamente. A veces lo veo con tanta claridad, dijo en voz baja, mirando su mano. Todo lo que toqué, lo que olí, lo que saboreé, lo que oí. Luego todo se vuelve borroso, apenas distinguible. Había tanta gente, Bruce resopló de repente. Hulk se sintió realmente amenazado por Thor. Gen resopló. ¿En serio? Sí, de verdad, incluso él podría intentarlo. Bruce se sobresaltó de repente, sus ojos se volvieron verdes por una fracción de segundo, dejando a un hombre completamente atónito. ¿Bruce? Preguntó Gen de inmediato, poniéndose de pie a su lado tras haber presenciado lo sucedido. ¿Qué fue? ¿Estás bien? Sí, yo. Banner se llevó una mano a la cabeza, sintiendo un extraño latido. ¿Qué acaba de pasar? Bruce permaneció en silencio durante unos instantes, con los ojos algo desorbitados, mientras tenía la extraña sensación de un gigante verde resoplando de mal humor en su mente. Él, simplemente no está contento con el recuerdo. Los ojos de Banner se abrieron de par en par. Creo que está celoso. Una vez más, sus ojos brillaron de color verde, solo que esta vez no hubo sacudidas. Walter se quedó boquiabierto. ¿Hay algo entre ustedes dos? Su primo negó con la cabeza. No, nunca. Es la primera vez, de verdad. O quizá, la primera vez tan descarada. Los labios de Bruce temblaron al comprender los sentimientos de su otra mitad, y le costó contener la risa. No le gusta no ser el más fuerte. Gen permaneció en silencio unos instantes hasta que soltó una carcajada. Así que Holly Green está verde de envidia. Su primo se limitó a poner los ojos en blanco, pero aún así soltó una risita. Una vez más, sintió los resoplidos y jadeos del increíble Hulk, y fue una de las sensaciones más extrañas que jamás había experimentado. Al darse cuenta de todo lo que había pasado, Bruce empezó a darle vueltas a la cabeza mientras intentaba comprender qué ocurría entre él y Hulk. ¿Desde cuándo podía hacer esto? Hulk nunca comunicó ni dio ningún tipo de indicio de que pudiera hacer eso. ¿Oh, ha cambiado algo? Bruce negó con la cabeza mientras retomaba la conversación. Supongo que tengo algo nuevo que investigar, comentó el científico de Gamma. Supongo que sí, dijo Gen encogiéndose de hombros. Así que, sin todo ese lío legal y militar encima, ¿qué piensas hacer ahora? Bruce se recostó y miró al techo distraídamente. Tengo una lista. Sobre todo gente con la que espero poder reconectar. A algunos los dejé atrás, no en los mejores términos. Reconciliarme, ese tipo de cosas. Gen asintió. Eso está bien. Pero creo que podrías salirte con la tuya después de Nueva York, y Stark no fue precisamente sutil al señalar a quien se refería con todo el sufrimiento que has padecido durante todos estos años. Prefiero no provocar más a la gente, dijo Bruce con cautela, esbozando una sonrisa forzada. No me sorprendería que tuvieran a algunas personas vigilándome por la zona. ¿Harán algo si les hago una peineta? Preguntó Gen en broma, provocando la risita de su prima. No los provoquemos ni les demos una excusa para irrumpir de aquí. Pero basta de hablar de mí. Cuéntame qué te pasa. Bueno, he estado ocupado en mi nueva firma. Soy asociado en. Los dos conversaron durante el resto de la velada, intercambiando historias, anécdotas y demás, hasta bien entrada la noche, cuando decidieron retirarse a descansar.
Gen había preparado su habitación de invitados para su primo, y el hombre agradeció volver a dormir bajo techo con él. Tal como lo hacían cuando eran niños. Después de aquella noche de acción de gracias, la pareja comenzaría a verse de nuevo con la mayor frecuencia posible. Siempre que Bruce no estaba ocupado en Nueva York con Tony o Gen no tenía ningún caso en su bufete, aprovechaban cualquier momento para estar juntos, recuperando el tiempo perdido. Se habían visto en Navidad y Año Nuevo, y durante ese tiempo, Gen incluso conoció a Tony, quien sentía curiosidad por saber a dónde iba Bruce para evitar que Stark lo dejara solo cuando no estaban haciendo nada relacionado con el trauma. Esto se prolongó durante varios meses, hasta bien entrado el verano de 2013, hasta que, Bruce se dirigía a casa de Gen para su encuentro semanal cuando vio a su prima salir de su casa, con aspecto algo abrumado. ¿Gen? Fue su pregunta inmediata, sacando a la abogada de su estado de shock. Parpadeó, sobresaltada al oír que alguien la llamaba por su nombre, hasta que vio quién era. Oh, Bruce, hola, espera, es hoy. Sí, el sábado, dijo Banner, acercándose a ella con el ceño fruncido. Supongo que se te olvidó. ¿Estás bien? Lo siento, bosteza. Es que, trabajo, debe de ser un trabajo muy intenso, comentó, observándola despeinada. ¿En qué estás trabajando? Soy abogado, ¿recuerdas? Dijo Walters con una sonrisa cansada. Lo nuestro es el trabajo. Ábreme y verás que mi sangre se ha sustituido por café. Así es como seguimos adelante. Banner se burló con buen humor. Eso existe. Pensaba que era cosa de policías. Gen esbozó una sonrisa burlona. Lo adoptamos. Bruce solo sonrió con desconcierto hasta que su expresión cambió a una de mayor preocupación. Pero en serio, Gen, te ves un poco desmejorada, créeme. Su primo sonrió, despidiéndolo con la mano. Precisamente por eso no me quejo. No tengo un gobierno militar pisándome los talones sin motivo. Es solo trabajo, no es la primera vez que me enfrento a esto. No era tan fácil convencerlo. ¿Estás seguro de que estás bien? ¿Podemos escaparnos? No. Interrumpió Gen rápidamente. Estoy bien. Solo necesito comer algo. Venga, podría usar eso como excusa para terminar con esta tontería y recargar energías. Bruce parecía querer objetar, pero ante la insistencia de Gen, le resultaba difícil negarse. Solo esperaba que acceder a esto pudiera ayudar a esclarecer en qué estaba trabajando su primo. La pareja subió al coche de ella y se dirigió a una cafetería cercana que se convirtió en su favorita. Los dueños del local los vieron, les sonrieron y los acompañaron a lo que prácticamente se convirtió en su mesa reservada. La camarera, a quien ya conocían, no tardó en servirles sus bebidas habituales junto con algunos de sus aperitivos favoritos de la carta. Tras esto, Gen dejó caer el contenido de su bolso y maletín sobre la mesa cercana, arrastrándolos hasta juntarlos con los de ellos. Bruce soltó una risita al oír esto, ya que la había visto hacerlo varias veces antes. ¿Cómo haces para llevar un registro de todo eso? Cada abogado tiene su propia manera de lidiar con el caos, respondió Gen con sencillez. Esta es la mía. Recogió varios papeles, tomó el bolígrafo que llevaba detrás de la oreja y comenzó a anotar textos y líneas, añadiendo notas y escribiendo en una libreta aparte. Curioso por su trabajo, Bruce echó un vistazo a algunos papeles y leyó algunas frases y párrafos, divisando algunos artículos entre el desorden, cuando su mirada se detuvo a mitad de la lectura, fijándose en un papel en particular. Una expresión de inquietud apareció en sus ojos mientras, lenta y delicadamente, recogía el papel que había captado toda su atención. Caballeros da Morte. Banner se dijo en voz baja, sin darse cuenta de que Gen lo había oído. Sí, un nombre tonto, ¿verdad? Los jinetes de la muerte, dijo Walters poniendo los ojos en blanco. Dime que sois los malos sin decírmelo. Entonces le miró a la cara. Espera, ¿los conoces? Tuve algunos encontronazos con ellos en Brasil cuando todavía estaba prófugo, reveló Bruce. ¿Los conoces? Espera, no me digas que te están vigilando, Bruce. No lo soy. O al menos eso espero. Otra vez. No puede ser tanta coincidencia. Dirige su atención a su prima. Gen, ¿de qué tipo de caso se trata? Su primo desvió la mirada. Esto solo exasperó al científico. Dímelo ya. Estoy investigando a gente muy peligrosa, dijo Gen con franqueza, mostrando algunos de los papeles en los que estaba trabajando. Secuestros, extorsión y decenas de asesinatos, y eso es solo de lo que la policía sospecha. Para acabar con ellos de una vez por todas, estoy investigando sus cuentas y rastreando a sus socios.
Y los principales implicados en este caso son... Bruce levantó el papel con los nombres de los jinetes de la muerte, y ella asintió, lo que provocó que él apretara el puño. Mierda. Por un instante fugaz, afloraron viejos temores. Pensó que volvería a ser blanco de ataques como antes. Esta vez, sin embargo, no era él a quien estas personas iban a atacar, sino su primo. Fue extrañamente refrescante, pero también muy problemático. De hecho, es bastante horrible. ¿Qué aspecto tiene exactamente este caso?, preguntó con una voz terriblemente seria que sobresaltó a Gen. Fuera de la policía, tenemos a algunas personas que, saben algunas cosas, y. Walters bajó la mirada hacia todos los papeles. Y ahora yo también sé mucho. Bruce maldijo para sus adentros, sintiendo un nudo en el estómago mientras miraba a su alrededor, una creciente inquietud. Tras pasar tanto tiempo huyendo, había aprendido a detectar a quienes intentaban pasar desapercibidos en público cuando seguían a alguien. No vio ninguno en la zona. Por ahora. Sintió que le iba a dar una migraña que desapareció rápidamente, lo que hizo que el científico se detuviera. Eso fue. Hulk acaba de... ¿Eres tú, grandote?, pensó Bruce. Se sintió un poco tonto al preguntar por qué Hulk había resoplido. Era Hulk resoplando contra él. Caramba. Dijo Bruce en voz baja. ¿Qué fue eso, Bruce? Nada, solo estaba hablando conmigo mismo. Luego la miró. Solo, ten cuidado, ¿de acuerdo? Gen vio su expresión y le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No te preocupes, Bruce, puede que no lo parezca, pero he sobrevivido a cosas peores. No digo que no lo hayas hecho, solo que, lo sé, estás preocupado. Banner quería creerle, pero una sensación persistente en la nuca no desaparecía. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó, haciendo que Gen parpadeara. No estoy haciendo nada ahora mismo, y bueno, pasar más tiempo lejos de las sesiones de Tony contigo no viene mal. Gen sintió un conflicto interno momentáneo, ya que no se oponía en absoluto. Francamente, le encantaba pasar tiempo con Bruce, pues era más como un hermano que un primo, ya que habían crecido juntos. Y reconectar así después de tanto tiempo le sentó de maravilla, tanto que varias personas de su empresa le habían comentado que parecía más feliz estos últimos meses. Pero el motivo por el que hacía esto era evidente. Y no tuvo el valor de decirle que no. Claro, Bruce. Tu habitación siempre está abierta para ti. Bruce solo rió con alivio y gratitud, tomó su mano y la apretó con cariño. Gracias por seguirme la corriente, Gen. Su prima solo le devolvió la sonrisa, reanudando su trabajo mientras ambos pedían su almuerzo y pasaban buena parte del día en la cafetería. Después de esto, Bruce se quedó a dormir en casa de Gen durante 2 semanas. Los primos convivían cómodamente. Siempre que Gen no estaba en su empresa, pasaba tiempo con su primo. A pesar de que el Vengador estaba nervioso y a la defensiva, logró disimularlo bastante bien. Su prima solo se dio cuenta de su estado de ánimo por su reacción inicial ante su caso. Aún así, los primos disfrutaron de su tiempo juntos. Sin embargo, durante su tiempo como fugitivo, Bruce desarrolló un sexto sentido de pavor y anticipación. Nunca lograba anticiparlo ni predecir cuándo surgiría, pero cuando lo hacía, tenía la costumbre de aferrarse a él, permitiendo que la sensación se enquistara en su corazón y su mente durante semanas, incluso meses. La certeza de que algo horrible iba a suceder, por mucho que intentara negarlo o luchar contra ello, era inevitable. Así que, con ese conocimiento, Bruce iba a mover algunos hilos, a pedir algunos favores. Cuando Natasha le contó cómo Fury había logrado mantener a raya a mucha más gente de la que él creía mientras estaba prófugo, le devolvió el favor en Nueva York. A cambio, Fury le facilitó un medio para contactarlo si fuera necesario y ahora era el momento de ver si Nick era un hombre de palabra. No es que no lo fuera, es solo que, como dijo Tony una vez, era el espía. Fury no era mala persona. Simplemente era extremadamente paranoico. Era parte del trabajo. Dejando a un lado sus divagaciones y monólogos internos, Bruce logró obtener información muy interesante sobre los de Outriders y sus operaciones. Resultó que no eran solo un grupo heterogéneo de criminales. Estaban más organizados de lo que había previsto. Estaba al tanto de sus operaciones en Brasil durante su estancia allí, pero jamás habría imaginado que contaran con una red internacional de bases y conexiones. Y aquí en California, tenían una presencia e influencia considerables. Tramaban algo.
Y tanto si Gen se daba cuenta como si no, ella, su bufete y quienes estaban relacionados con el caso empezaban a indagar en aspectos de las actividades de los The Outriders que dicho grupo comenzaba a descubrir. Y todo estalló antes de lo previsto. Era una mañana nublada en California, un espectáculo inusual, sin duda, y aunque Bruce siempre había sentido inquietud y desconfianza desde que se convirtió en Hulk, hoy esa sensación se intensificó en cuanto salió de casa de Gen. Había caminado con ella hasta su oficina, donde tomaron un café y un pastel grande que compartieron antes de separarse para reunirse con un antiguo colega científico que se había puesto en contacto con él recientemente al enterarse de que estaba por la zona. Él no quería tardar mucho, pero Gen le aseguró que si pasaba algo, respondería de inmediato. «No me instalaste ese botoncito de pánico en el móvil en vano», le dijo con picardía antes de entrar en su empresa para ir a trabajar. Bruce disimuló con una leve sonrisa y una risita, dejándola por el momento y dirigiéndose a reencontrarse con un antiguo colega. Mientras tanto, recibió un mensaje de Gen preguntándole sobre la cena y demás, y él le dijo lo que ella quisiera. Y a partir de ahí, Banner regresaba al despacho de Gen para acompañarla a casa, con una expresión de satisfacción en el rostro. A pesar de sus preocupaciones, Bruce era un hombre de ciencia, ahora y siempre. Así que poder aprender y practicar su pasatiempo favorito era una excelente manera de aliviar algunas de las cargas que lo agobiaban. Pero, por desgracia, no duró. Al entrar por la puerta principal del bufete de abogados de Gen, vio a la recepcionista sentada detrás de ella, trabajando diligentemente. «Hola, Allison», la saludó el científico especializado en rayos gamma con una sonrisa amistosa. Allison levantó la vista de su trabajo y le devolvió la sonrisa a Bruce. «Oye, Bruce, ¿vienes por Gen?» «Sí, ella, en realidad se fue a casa hace una hora», dijo Allison, interrumpiéndolo antes de que pudiera decir nada más. «Gen olvidó algunos archivos en casa, y nuestro jefe la dejó salir temprano porque ya teníamos casi todo lo que necesitábamos para terminar en la oficina». Banner se mostró un poco sorprendido y al mismo tiempo, «Ah, supongo que se le olvidó avisarme», logró decir con calma, sin revelar nada mientras veía a la recepcionista soltar un suspiro entre exasperado y cariñoso. «Sí, así es Gen. Una de las mejores, pero no entiendo cómo logra poner orden en el lío en el que se mete a veces». «¿Lo llama caos organizado?», bromeó la científica Gamma, provocando una leve risa en Allison. «Pero gracias por avisarme, Allie». Se despidió de la recepcionista, y su rostro se transformó en una mueca de inquietud en cuanto se apartó de ella y salió de la empresa. El Vengador exhaló profundamente, intentando calmar sus nervios, consciente de que sus neuronas estaban trabajando a toda máquina, anticipando el peor escenario posible. Acelerando el paso, Bruce se dirigió a casa, sacó su teléfono y llamó inmediatamente a su primo. Directamente al buzón de voz. «Mierda», siseó Bruce en voz baja, acelerando el paso. Intentó llamarla de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Empezó a caminar rápido. Lo intentó una vez más, sin respuesta, aceleró el paso. Y al cuarto intento fallido, Bruce prácticamente corría. Al llegar a casa de Gen, Bruce sintió un vuelco en el estómago y palideció al ver la puerta. Estaba entreabierta, con la bisagra superior rota y la inferior doblada. El pomo había sido arrancado y ya podía ver el desorden que reinaba tras el umbral. Con cautela, Bruce empujó la puerta, que se desprendió de su bisagra inferior y cayó al suelo con un fuerte golpe. Al entrar, no oyó respuesta alguna, sabiendo ya que lo peor había sucedido. El científico de rayos gamma se encontraba en el centro de la casa de Gen, observando los papeles esparcidos por todas partes, la mesa de centro rota, varias sillas hechas pedazos, una ventana agrietada, un espejo destrozado. Señales de forcejeo por doquier. Bruce sentía un vacío que no había experimentado en mucho tiempo. Mirando al suelo, sus ojos divisaron el teléfono de Gen, medio escondido debajo del sofá. Lo sacó de debajo y vio un agujero de bala en el centro de la pantalla. Fue extraño, la verdad. Al principio no reaccionó visiblemente. Simplemente se quedó allí, agachado con una rodilla en el suelo, sosteniendo el teléfono de ella y con la mirada perdida. Tras unos instantes de quietud, Bruce comenzó a apretar el teléfono con fuerza, y todo su brazo empezó a temblar. Esa sensación de vacío y opresión comenzaba a ser reemplazada por una sensación extraña. Una sensación que rara vez experimentaba, pues siempre había reprimido esa parte de sí mismo para mantener el control. Bruce le contó al Capitán América en Nueva York que el secreto para controlar a Hulk era que siempre estaba enfadado. Pero esta ira, no, esto no era ira. Ni siquiera era algo que él asociara con Hulk.
No, era un sentimiento que solo él albergaba, un pozo hirviente y abrasador de furia y rabia. Y, por una vez, Ulrich no hizo nada por avivar o fomentar esa ira. Esta vez, el grandullón sabía que salir ahora mismo no solucionaría absolutamente nada. Solo pondría en peligro a la gente de los alrededores y, probablemente, los jinetes de la muerte se enterarían de su presencia, y Gen podría desaparecer de la peor manera posible. Sus ojos se tornaron de un verde intenso y brillante cuando el teléfono que sostenía en la mano se convirtió en polvo, sin que su piel sufriera ni una sola marca. Bruce inspiró profundamente, se irguió y se quitó las gafas con cuidado, dejándolas a un lado en una mesita de noche cercana. Miró hacia la puerta principal y sintió en su interior el gruñido de Hulk, quien percibía su creciente furia, listo para castigar a quienes le habían hecho daño de esa manera. Y esta vez, Bruce no se contendría. Mientras tanto, sin que lo supieran quienes ahora se habían ganado la ira de uno de los héroes más poderosos de la Tierra, un grupo de hombres de aspecto poco agraciado se había reunido en su escondite del almacén. Y en el centro de todo, bajo la luz de una bombilla fluorescente, Jennifer Walters estaba sentada en una silla a la que estaba atada, despeinada, magullada y con sangre en las manos, con cortes en el labio, la frente izquierda, el brazo y la pierna derechos. Tenía un pequeño hematoma en el ojo izquierdo, que afortunadamente no se había hinchado, pero eso no lo hacía menos doloroso. «Maldita zorra», la insultó uno de los miembros de los jinetes de la muerte, mientras se frotaba con rabia los arañazos de la mejilla. Clavando las malditas uñas así. «Anda, supéralo, llorón», se burló otro hombre con voz molesta. «Tienes suerte de que solo te haya pasado eso». «¿Por qué sigue viva?», preguntó con amargura el jinete de las garras. «Sabe demasiado». «Sí, ese es el problema», replicó el jinete de la muerte que lo había provocado. «Si la matamos, atraerán más atención hacia nosotros, dado lo que está investigando ahora. Pero si la mantenemos viva y encerrada, será diferente». «Como si eso nos hubiera detenido alguna vez», dijo el jinete de la muerte, con la cara llena de arañazos, con desdén. «Deberíamos acabar con ella de una vez por todas». El otro hombre puso los ojos en blanco, impaciente. «Escucha, Devan. Últimamente estamos bajo mucha presión, y matar a un abogado que está investigando una de nuestras operaciones solo empeorará las cosas. Usa la cabeza, por favor. O hacemos esto con inteligencia o corremos el riesgo de exponernos aún más. Ya es bastante malo que Shield haya destruido una de nuestras bases en Europa. No necesitamos más problemas aquí». «¿Ah, sí?», replicó Devan, volviéndose hacia él mientras señalaba a Gen, que tenía la cabeza gacha, apenas consciente. «¿Y qué pasa con ese otro tipo con el que la hemos visto? ¿Ese tipo con pinta de empollón? Lo hemos visto mucho con esa zorra. ¿No vamos a ocuparnos de él? Lo haremos, pero a su debido tiempo». «Siempre a tiempo, tonterías, Pyle». «Ah, perdón, ¿acaso tengo que saltarme las normas por un arañazo de bebé que ha cabreado al jefe?», espetó Pyle. «Joder, tío, solo era un puto arañazo. Supéralo». Devan sonrió con desdén, se dio la vuelta y murmuró para sí. Jennifer mantenía la cabeza agacha, aunque no por gusto. Apenas estaba consciente, aferrándose a la vida por un hilo a pesar del fuerte dolor de cabeza. Un rato antes, había recobrado el conocimiento y se había encontrado atada a aquella vieja silla destartalada. Se encontró con algunos miembros de los Death Riders, y el terror se apoderó de ella cuando todos comenzaron a preguntarle qué sabía, cuánto entendía y quién más en su empresa estaba al tanto. Ya habían mencionado a varias personas que trabajaban con ella en el caso contra sus operaciones, pero querían saber más. A pesar del miedo paralizante, Gen permaneció en silencio, desafiante, aunque era evidente su terror. Recibió burlas y varios golpes en la cabeza que casi la dejaron inconsciente. «Puedes olvidarte de que alguien te ayude, señorita», fueron las burlas de su torturador. «Llevamos años en esto. Borrar nuestras huellas es lo primero que se enseña a todo jinete de la muerte. Nadie vendrá por ti. Ni siquiera ese payaso flacucho que siempre te rodea». Cuando mencionó a su prima, Gen logró disimular su sorpresa, pues suponía que, de alguna manera, reconocerían a Bruce. Sabía que su rostro no era tan famoso como el de su contraparte más extrovertida, pero imaginaba que alguien al menos habría establecido algún tipo de conexión o relación con el Vengador Esmeralda. Aún así, una pequeña esperanza permanecía en su corazón. Tarde o temprano, rezaba para que descubrieran la cruda verdad sobre con qué se estaban metiendo. «Oye, Pyle, tenemos un problema». Se oyó una voz ronca a través del walkie-talkie que Pyle llevaba en el cinturón.
Pile se desenganchó el walkie-talkie y se lo llevó a la boca. ¿Qué pasa? Acaba de entrar un tipo raro con una camiseta morada y pantalones de chándal. A Pile le tembló el ojo. ¿Qué? Sí, él simplemente, ya sabes, interrumpió una nueva voz, bastante alta, o quizás el hombre al otro lado de la línea estaba lo suficientemente cerca de este recién llegado como para poder oírlo. Cuando empecé a huir, tenía mucho que aprender. Dónde dormir, dónde esconderme, a dónde ir después, y, sobre todo, cómo borrar mis huellas. Aprendí a la mala, la verdad. Francamente, a veces es la única manera de aprender. Así que, como te imaginarás, después de tantos años huyendo del ejército estadounidense, me había vuelto bastante bueno en el arte de esconderme. Pile y Devon abrieron mucho los ojos y se miraron entre sí, sin darse cuenta de que Walters había levantado lentamente la cabeza. Pero entonces tuve un respiro, una verdadera suerte, y pude volver a casa, reencontrarme con mucha gente que creía que jamás volvería a ver. Sobre todo, mi prima. Es decir, es la única persona que tendré que es como una hermana para mí. ¿Y ahora, tenías que ir y ponerle las manos encima y lastimar a mi familia? Cualquiera estaría aterrorizado, muerto de miedo por lo que has hecho. Pero alguien como yo, eso me enfurece muchísimo. Hubo un momento de tenso silencio, seguido del sonido de ropa desgarrándose, gritos de hombres, disparos y un rugido inhumano que sacudió el edificio de arriba a abajo. ¡Oh, mierda! Es Hulk. Groar. Todo el edificio empezó a temblar cuando Hulk lanzó otro grito ensordecedor que hizo que muchos hombres huyeran despavoridos. Fue en vano, pues Hulk comenzó a arrasar el almacén, causando una destrucción sin precedentes, mientras Pile y Devon entraban en pánico. «Me estás jodiendo», gritó este último. «¿Por qué demonios está Hulk?» «Es ella», dijo Pile rápidamente, girando la cabeza bruscamente hacia Jennifer, que había logrado levantar la cabeza temblorosamente y, a pesar de sus heridas, lucía una sonrisa desafiante y cínica. «Estáis jodidos ahora mismo», dijo con voz ronca. Antes de que los de Adrilers pudieran hacer algo al respecto, el muro explotó y los escombros volaron por todas partes. Jennifer dejó escapar un pequeño grito, su silla se volcó y gimió de dolor al caer. Intentó moverse, pero parpadeó. Se movió un poco y se dio cuenta de que sus ataduras se habían aflojado lo suficiente como para que pudiera moverse. Al instante, sintió que su corazón se aceleraba mientras intentaba liberarse, temblando y retorciéndose para liberar una de sus manos. Todo su cuerpo le gritaba, pero no le importaba. Jen estaba tan concentrada en su intento de escapar que no vio una mano verde agarrar a Devon y lanzarlo por la ventana. Su cuerpo se hizo añicos con el impacto y murió instantes después. Se oían gritos, disparos y todo tipo de sonidos caóticos que Jen dejó de escuchar mientras sentía que empezaba a liberar su brazo derecho, cosa que logró tras unos instantes. Con un brazo libre, consiguió aflojar el resto de sus ataduras y liberarse después de varios minutos. La abogada se recostó en el suelo antes de obligarse a ponerse de pie, a pesar de que su cuerpo dolorido se lo recriminaba. Tenía las piernas temblorosas, pero por suerte, una mesa cercana seguía intacta y logró apoyarse en ella para no caerse. Jen dejó escapar un grito de susto y sobresalto desde la habitación en la que se encontraba, temblando violentamente por algo que cayó detrás de ella. Casi se cae, apenas logrando mantenerse en pie. Giró la cabeza bruscamente y abrió mucho los ojos al ver al increíble Hulk. El gigante Esmeralda respiraba con dificultad, mirando a su alrededor, tratando de localizar a otros jinetes de la muerte que pudieran ser su próxima víctima desafortunada, hasta que Jen habló. «Ve Bruce», tartamudeó, haciendo que Hulk girara la cabeza bruscamente en su dirección. Lo vio gruñir desafiante, dando un paso al frente y el suelo crujiendo bajo sus pies. Normalmente, la mayoría de la gente se aterrorizaría, se arrojaría, huiría o intentaría protegerse, sabiendo que sería inútil. Pero para Jennifer Walters, que durante años había deseado reunirse con su prima, Bruce, su voz temblaba por el maltrato sufrido, pero logró mostrarse fuerte y se obligó a seguir caminando. Se acercó a él, y él le gruñó, haciéndola detenerse hasta que alzó la vista hacia él. Él se detuvo, observándola fijamente. «Bruce», repitió. «Bruce, soy yo. Soy Jennifer. Tu prima». Hulk tardó un momento en asimilar las palabras, y cuando lo hizo, sacudió violentamente la cabeza, pareciendo desconcertado por lo que acababa de oír. «¿Bruce?», preguntó preocupada al ver la expresión de incertidumbre en el rostro del Vengador. «¿Jennifer?». Su voz sonó ronca y áspera, haciendo que la abogada parpadeara sorprendida.
No sabía que aquel grandullón pudiera hablar. Bruce nunca había mencionado nada al respecto. Sí, soy yo. Jennifer, tu prima. Jennifer, repitió Hulk, con el nombre sonándole a la vez familiar y extraño. A pesar de ello, Walters percibió un tono más suave, casi esperanzador. ¿Prima? Soltó una risa ahogada e incrédula, y ahora esbozaba una amplia sonrisa. Sí. Tú y yo somos familia. Jennifer, Hulk, familia. La expresión de Hulk se suaviza. Hulk, ¿no estás solo? Claro que no, dijo ella, posando suavemente la mano en su brazo. Él se estremeció visiblemente, pero ella logró mantener la mano sobre él. Estoy aquí, Hulk. Siempre lo estaré. Por ti y por Bruce. Pase lo que pase. Sin que nadie se lo pidiera, ella se acercó y lo abrazó. Él se puso tenso, sin saber cómo reaccionar ni si debía moverse. Llevaba muchísimo tiempo queriendo conocerte, Hulk. Solo para que supieras que ya no estás solo. Tú y Bruce. Siempre tendrás a alguien conmigo. Hulk miró fijamente a la mujer, sintiendo una extraña calma que lo invadía, en contraste con su estado normalmente dominado por la ira. Alzó una mano con vacilación, deteniéndola tras la espalda de Jen antes de colocarla sobre ella, cubriendo toda la mitad superior de su cuerpo. Familia F. Dijo Hulk en voz baja. Sí, afirmó ella, mirándolo con una cálida sonrisa. Familia. Hulk la miró con una expresión de incredulidad, asombro y satisfacción. Familia, murmuró suavemente, y por primera vez en mucho tiempo, Hulk esbozó una sonrisa genuina, no de salvajismo y rabia, sino de alegría. Todo aquello se desvaneció al oír el impacto de una bala en Jen. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su boca se entreabrió en un grito silencioso mientras casi se desplomaba al suelo. Los ojos de Hulk se abrieron aún más, presa del shock al ver a Jen caer, dejando un rastro de sangre desde el lugar del disparo. Para el Vengador, parecía que el tiempo se había ralentizado mientras observaba a su prima desplomarse en el suelo. Hulk estaba tan conmocionado que ni siquiera se dio cuenta de que Bruce había tomado el control. Normalmente, volvería a la normalidad exhausto o mareado, pero en esta ocasión, solo pensaba en su primo, que ahora yacía sangrando en el suelo. Jennifer. Gritó a todo pulmón, cayendo de rodillas y apretando con fuerza la herida que sangraba profusamente. Miró a su alrededor rápidamente y vio a un motorista de la muerte ensangrentado que sostenía una pistola humeante. El hombre palideció al instante al ver que los ojos de Bruce se transformaban en los iris esmeralda de Hulk y se alejó tambaleándose. Por mucho que Banner deseara perseguir a ese hombre, por mucho que quisiera hacerle pagar, logró mantenerse concentrado en su prima. Ella dejó escapar una tos ahogada. Bruce, dijo débilmente, con voz ronca y baja. Tenía la mirada perdida y empezaba a palidecer. ¿Qué pasó? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Murmuró Bruce rápidamente, presa del miedo, antes de sacudir la cabeza con rapidez para intentar calmarse. Jen, mírame, dijo con voz tranquila a pesar del terror que sentía. Solo no me quites los ojos de encima, ¿entiendes? Su primo exhaló, su respiración se volvió superficial. Una vez más, sintió desde dentro cómo se gestaba la rabia y la ira de Hulk, pero Bruce la sofocó rápidamente. Enfadarte otra vez no va a solucionar nada ahora mismo. Gritó internamente, y si se hubiera quedado para presenciar la reacción de Hulk, Bruce habría visto la expresión de auténtico asombro del gigante Esmeralda. Bruce volvió a centrar su atención en su prima y sus ojos se abrieron de par en par. Estaba perdiendo mucha sangre. Si quería mantener a Jen con vida, necesitaba hacerle una transfusión allí mismo. Y, por desgracia, siendo un hombre de ciencia, un genio con una memoria prodigiosa, recordó un detalle que lo hizo dudar. Para que la transfusión funcionara, el grupo sanguíneo tenía que ser el mismo, y por fortuna barra desgracia, él y Jen compartían el mismo grupo sanguíneo. Bruce negó con la cabeza. No era momento para esos pensamientos. Jen necesitaba ayuda urgentemente. Y con esa decisión tomada, Bruce se puso manos a la obra. Corte de escena. Jennifer Walters dejó escapar un leve gemido al recobrar la consciencia, sintiendo una presión en la cabeza que la hizo levantar la mano inconscientemente. Descubrió que algo le sujetaba ligeramente el brazo derecho, enrollado alrededor de su dedo índice. Frunció el ceño y abrió lentamente los ojos, gruñendo en voz alta al ver la luz fluorescente sobre ella. Jen. Dijo una voz familiar, aliviada y ligeramente temblorosa.
Giró la cabeza hacia la voz y volvió a abrir los ojos para ver el rostro borroso de su primo, que se aclaró al cabo de unos segundos. Gen, dijo con un suspiro ahogado, inclinando la cabeza y tomando su mano, apretándola suavemente. ¿Bruce? Preguntó con voz ronca, la boca seca. ¿Qué pasó? Espera. Walters alzó la cabeza y se dio cuenta de que estaba en una cama de hospital. ¿Cuándo llegamos aquí? Preguntó en voz baja, tosiendo levemente por la sequedad de su garganta. Hace unos días, respondió Bruce. Llevas aquí 4 días. Habría reaccionado de no ser porque, al esforzarse aún más por respirar, empezó a toser y a carraspear, sintiendo punzadas de dolor por todo el cuerpo. Bruce ya había ido a buscar un vaso de agua que le ofreció a su prima Gen, quien lo bebió con avidez. Ella dejó escapar un largo suspiro de cansancio y le dedicó a su primo una sonrisa de agradecimiento. Gracias, Bruce, dijo ella en voz baja. Él le devolvió la sonrisa débilmente, colocando una mano sobre su cabeza. ¿Cómo te sientes? Preguntó Banner en voz baja, y ella se removió incómoda por un instante. No sé, murmuró. Cansada y no cansada a la vez. ¿Tiene sentido? Soltó una risita. Te sorprendería lo bien que se complementan. Walters sonrió con cansancio y cerró los ojos. ¿Qué ha pasado? Preguntó en voz baja. Ella no lo vio, pero sí lo oyó moverse incómodo. Bruce. Has perdido mucha sangre, dijo en un susurro bajo, con un tono atormentado que ella pudo oír. ¿Cómo? Mismo grupo sanguíneo, respondió Bruce, sabiendo ya lo que ella iba a preguntar a continuación. Gen miró fijamente a su prima, riendo entre dientes con cierta incredulidad. ¿Te acordarías de eso, verdad? Banner esbozó una sonrisa expectante, tocándose la sien. Tú recuerdas derecho. Yo recuerdo ciencia. El científico Gamma frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. Pero, ¿en serio, Gen, sientes algo diferente? ¿Algo en absoluto? Gen imitó su expresión, incómoda por la pregunta, pero aún así accedió. Intentó discernir si sentía algo diferente, pero cuanto más lo intentaba, más se encontraba con la misma sensación. Me siento bien, en general. Miró a su prima. ¿Por qué? Al principio no respondió, sino que bajó la mirada hacia su brazo derecho, mientras su mano izquierda se frotaba el antebrazo. Solo, quería asegurarme de que estás bien, Gen, dijo vagamente. Gen solo sonrió en respuesta. Bueno, sé que estoy viva gracias a ti, Bruce. Eso es todo lo que importa. Ella vio que él le devolvía la sonrisa, pero para el abogado era evidente que no estaba del todo convencido. Dejó escapar un leve suspiro, extendiendo la mano para tomarla de ella una vez más, y ella la giró, entrelazando sus dedos con los de él. Oye, susurró ella suavemente. No te preocupes por esto, Bruce. Como te dije, estoy aquí, los dos estamos aquí. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede tener en este mundo. Al oír esto, Bruce esbozó una sonrisa más sincera, y sus ojos se llenaron de gratitud, amor y aprecio por su primo. Poco después, Jennifer permaneció 2 días más en el hospital para asegurarse de su completa recuperación, mientras Bruce la vigilaba atentamente. Transcurridos los 2 días, Gen recibió el alta y estaba lista para reincorporarse a su trabajo en el bufete de abogados. Sin embargo, dado que habían sido informados de lo sucedido recientemente, le concedieron una semana adicional de baja remunerada por el socio director. Normalmente, Gen preferiría volver al trabajo, pero, sinceramente, unas vacaciones después de semejante experiencia traumática le vendrían de maravilla. Además, Bruce se iba a quedar más tiempo, así que Walters estaba totalmente de acuerdo. Tenían una semana para estar juntos, hacer lo que quisieran y simplemente disfrutar de su familia un tiempo más. Y lo pasamos genial. Paseos sencillos, recorridos divertidos en coche, descubrir nuevos lugares para comer y explorar. Esto era algo que Bruce no había podido hacer en años, e incluso Gen no se había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hizo algo así. Ojalá hubieran podido terminar la semana con broche de oro. Tras 6 días de descanso y relajación, Bruce y Jennifer paseaban por un parque no muy lejos de la casa de ella en una agradable tarde de otoño. Un pájaro, dijo Gen con voz monótona, señalando a un arrendajo azul californiano, lo que provocó que su primo soltara una sonora risita. Sí, Gen, muy bien. De hecho, es un pájaro, dijo Banner en tono de broma, dándole una palmadita en el hombro. Siempre he sido muy observadora, dijo con un suspiro exagerado y un tono caprichoso. A veces es una verdadera carga. Bruce se echó a reír, negando con la cabeza ante las payasadas de su primo.
Otro pájaro, dijo Gen, volviendo a su tono monótono. Hay tantos pájaros. ¿Qué te pasa hoy? Preguntó Banner, todavía riéndose entre dientes por su comportamiento gracioso. Hoy hay muchos pájaros, respondió con naturalidad, provocando aún más diversión en su primo. Exacto. Comentó Bruce, haciendo su mejor imitación del Doctor Maligno. Ella soltó una risita en respuesta, empujando ligeramente el hombro de su prima. Simplemente estoy disfrutando del momento, Bruce, comentó con picardía, guiñándole un ojo, lo que provocó que él negara con la cabeza, sin borrar la sonrisa de su rostro. Incluso después de todo este tiempo, todavía siento que no hemos hecho lo suficiente desde que volviste de correr durante tanto tiempo. Bruce resopló con complicidad, dejando escapar un suspiro melancólico. Entonces hay que aprovechar el tiempo que tenemos, afirmó en voz baja. Jennifer frunció el ceño. Oye, nada de eso, ¿me oyes? A menos que tú y el resto de los Vengadores tengan que ir a salvar el mundo, ahora mismo tenemos todo el tiempo del mundo. Su primo negó con la cabeza, esbozando una leve sonrisa, y abrió la boca para hablar, golpear cuando un objeto metálico golpeó repentina y violentamente la cabeza de su primo, lanzándolo por los aires varias decenas de metros a través del parque en el que se encontraban. Bruce. Chilló Jennifer, con el horror llenando su alma. Eso fue fácil, dijo una voz ronca y amenazante. La abogada giró la cabeza bruscamente y vio a un hombre de más de 2 metros de altura frente a ella. Vestía principalmente pantalones marrones, botas militares negras y una chaqueta marrón con una camisa de rayas moradas debajo, y llevaba el pelo corto al estilo militar. Pero lo que realmente llamaba la atención era la enorme palanca que sostenía aquel individuo gigantesco. Los ojos de Gen se abrieron de par en par y palideció al ver al hombre que alzó la palanca para apoyarla en su hombro. Si hubiera estado más atenta, habría visto cómo la palanca vibraba momentáneamente con una energía y un poder que parecían fluir directamente hacia quien la empuñaba. El hombre miró a Walters con una sonrisa amenazadora en el rostro. ¿Y qué tenemos aquí? Preguntó con una mirada lasciva, recorriendo su cuerpo con la mirada. No hay mucho que ver. Gen no prestó atención a sus palabras, pues había retrocedido asustada. De pronto recordó que acababa de atacar a su primo, y giró la cabeza bruscamente hacia donde lo había visto por última vez. Estaba tendido en el suelo, inmóvil y extendido. Mira eso. Exclamó con arrogancia el hombre que blandía la palanca. Un solo golpe y noqueé a Hulk. Esto será más fácil de lo que pensaba. Jennifer Walters empezó a respirar con dificultad, sintiendo un sudor frío perlarle la frente, mientras veía al hombre volverse hacia ella. Soltó una carcajada arrogante, la miró con desprecio y le apuntó con la palanca. Madre mía, mira tu cara. Se burló. Dios mío, esto nunca pasa de moda. Siempre os asustáis, sin saber qué hacer. Es divertidísimo. ¿Por qué quién? Tartamudeó, con los oídos palpitando al sentir su pulso acelerado. Me llamo Dirk, cariño, se presentó el atacante con tono burlón. Espera un momento, que tengo una Avenger que destrozar. Lo observó mientras él se alejaba de ella, marchando hacia su prima, que seguía inmóvil y aparentemente inconsciente, y 1000 pensamientos le pasaron por la cabeza. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué atacó a su prima? ¿Por qué Bruce no se levantaba ni se transformaba en Hulk? ¿Qué era esa intensa sensación de terror mezclada con una rabia creciente e incontrolable que sentía que estaba a punto de estallar en ella? Desde la perspectiva de Gen, todo se volvió borroso por un instante, mientras su ritmo cardíaco se aceleraba hasta el punto de sentir que el pecho le iba a estallar. Respiraba con dificultad, tenía la garganta seca y todo su cuerpo empezó a sudar frío, que luego se transformó en un sudor caliente que la envolvió por completo. Ve Bruce, dijo con voz entrecortada, mientras todo su cuerpo comenzaba a temblar al darse cuenta de algo horrible. Su primo, un hombre que llevaba años prófugo, que había salvado al mundo, que la había salvado a ella, ahora corría peligro. Y ella estaba paralizada. Su mente y su cuerpo no respondían. Aunque sabía que debía moverse, gritar, hacer algo. Y con ese pensamiento, sintió que otro cambio la invadía. Todo empezó con un leve movimiento de su mano que se transformó en un fuerte tirón hacia adelante. Sintió como todo su cuerpo comenzaba a moverse, sus sentidos se agudizaban y la sensación la abrumó, pero de alguna manera, permaneció consciente. Y en ese instante, la vida de Jennifer Walters cambió para siempre. Su cuerpo empezó a temblar mientras las venas de su cuello se hinchaban visiblemente, pasando de un azul intenso a un verde brillante.
Su piel adquirió el mismo color, sus ojos pasaron de avellana a jade, y su cabello, que llevaba recogido en un moño pulcro, comenzó a expandirse rápidamente y a tornarse de un verde profundo. Y no fue solo su cabello el que experimentó un crecimiento repentino. Estaba experimentando muchísimas cosas. Era realmente extraño. Jennifer jadeó, inclinándose hacia adelante, sintiendo como la ropa se le clavaba en la piel. Sintió como la ropa comenzaba a desgarrarse de su cuerpo que se movía, retorciéndose de dolor antes de ceder al placer. Desgarró sus ropas, creciendo entre 60 y 90 centímetros de altura, y su cuerpo se volvió musculoso, ágil y voluptuoso. Se estremece ante las sensaciones únicas. Oh, siento como si alguien estuviera encendiendo mi fuego. Jen ni siquiera se percató de su transformación, con la mirada fija en Dirk, quien no la había notado y seguía avanzando con paso lento hacia el Vengador caído. Adoptó una expresión feroz y decidida, se lanzó hacia adelante, lo alcanzó en pocos instantes y lo agarró bruscamente del hombro. ¿Quién demonios, Gurk? Dirk Gartwaite recibió un brutal uppercut en la mandíbula que lo lanzó varias decenas de pies por el aire. Walters se dejó guiar por sus instintos. Saltó por los aires, lo interceptó a mitad de camino y lo golpeó en el pecho, lanzándolo contra el suelo. Una nube de polvo y humo surgió del cráter formado por el impacto de Dirk. Jen cayó al suelo y aterrizó torpemente, lo que provocó que cayera de espaldas. Fue en ese breve instante cuando finalmente se percató de sí misma, jadeando en voz alta mientras levantaba sus manos ahora verdes y su ropa hecha jirones. ¡Oh, Dios mío! Se puso de pie temblorosa, sintiéndose casi mareada por la repentina altura. ¡Uf! Susurró Jen, mirando al suelo, con una breve sensación de vértigo. Se llevó las manos al estómago, sintiendo y viendo el músculo bien definido a través de la ropa que apenas se sostenía. Levantó el brazo derecho y lo flexionó, abriendo mucho los ojos al ver los músculos que ahora tenía. La abogada no se dio cuenta, pero empezó a reírse un poco histéricamente al comprender los cambios que había sufrido. «Joder», susurró en voz baja, flexionando ambos brazos. «¿Esto está pasando de verdad?» Jen examinó su cuerpo desde todos los ángulos posibles, aún incrédula, hasta que oyó un gemido. Giró la cabeza bruscamente hacia el cráter donde había estado Dirk y vio salir al hombre, algo magullado pero ileso, masajeándose la cabeza. ¿Qué demonios me golpeó? Dirk miró a Jen, con la mandíbula ligeramente desencajada hasta que una mueca de enfado se transformó en una mueca furiosa. ¿Quién diablos eres? La recién transformada Hulk se sobresaltó ante la pregunta, y una oleada de confianza desafiante la invadió. Dio un paso al frente con audacia, alzando el puño desafiante con una expresión osada. «La señora que te acaba de dar una paliza, imbécil», exclamó Walters, sintiendo como su confianza crecía con cada palabra. «¿Quieres volver a intentarlo?» El villano, blandiendo una palanca, miró fijamente al abogado, y su expresión se transformó en un gruñido de ira. «No sé quién te crees que eres, imbécil que se cree Hulk», dijo Dirk, apretando con fuerza su palanca con ambas manos, con los músculos tensos. «Pero ahora sí que la has cagado». «Qué gracioso viniendo de un matón de pacotilla», replicó Jennifer, sorprendida de su propia audacia. Nunca había sentido nada parecido, una descarga de adrenalina tan intensa. No sabía cómo ni por qué se había convertido de repente en esa giganta de jade, pero desde luego no iba a desaprovechar la oportunidad. Ese bastardo había atacado a su primo, y ella se lo iba a hacer pagar. Dirk se abalanzó sobre la abogada, que se había convertido en un gigante, con la palanca en alto. Ella saltó para interceptarlo en el aire, preparando el puño para volver a derribarlo. Por desgracia para Jen, el agresor de su primo era más rápido y experimentado, esquivando su puño y contraatacando con un golpe de su arma. Walters recibió un fuerte impacto en la cara, dejó escapar un grito de dolor y salió disparado contra el suelo, estrellándose contra la tierra. Ella gimió, incorporándose con la mano en la mejilla. Eso dolió, gimió para sí misma, sintiendo un dolor punzante en la mejilla. A pesar de ello, se sorprendió al notar que el dolor disminuía lentamente, aunque persistía una molestia. Esos pensamientos quedaron desvanecidos cuando Dirk aterrizó frente a ella. Con una sonrisa de suficiencia, le apuntó con la palanca a la cara, de pie sobre ella. «Ja, ¿de verdad creías que podías conmigo así como así? ¿Tienes idea de quién soy, fulana?», se burló el hombre. «Soy el Demoledor, y soy lo suficientemente fuerte como para derrotar a zorras como tú y a flacuchos como ese perdedor sin siquiera esforzarme».
En lugar de asustarse, Gen sintió que una furia desafiante brotaba de su interior, y canalizó esa rebeldía hacia su pierna y hasta su entrepierna. Los ojos de Dirk se desorbitaron, su voz ronca se convirtió en un chillido agudo, su rostro palideció mientras el dolor lo adormecía todo. Gen se incorporó de un salto, propinándole un puñetazo en la cara que lo mandó al suelo, y para colmo de males, fuera. Exclamó ella, echando la pierna hacia atrás, viendo cómo los ojos de Dirk se abrían con horror, levantando las manos en vano mientras Jennifer le daba una patada justo entre las piernas, y el sonido estridente de un grito agudo y agonizante de niña se escuchó en el aire. La abogada, transformada, observó cómo Dirk volaba por los aires, perdiéndolo de vista entre un grupo de árboles. Rió para sí misma en silencio hasta que volvió a mirar sus manos y tembló incrédula. «Madre mía», murmuró Walters, mirándose de arriba a abajo. Su ropa estaba hecha jirones, apenas sostenida, y sus partes íntimas casi no estaban cubiertas. Bien podría haber sido una actuación de burlesque, con tanta piel al descubierto. Pero en realidad no le preocupaba demasiado el hecho de haberse transformado en Hulk. No pudo detenerse a pensar en ello cuando oyó un gemido audible, y giró la cabeza bruscamente hacia su primo. «Bruce», gritó ella, corriendo hacia él. Gen cayó de rodillas y agarró a su primo con demasiada brusquedad, provocando que él soltara un sonido de frustración, lo que hizo que ella gritara y lo soltara. «Mierda», se recriminó internamente. Gen ahora tenía la fuerza de Hulk. No podía simplemente tratar a Bruce de esa manera tan imprudentemente. Observó con temor cómo su primo recobraba el conocimiento, frotándose la cabeza donde había sido golpeado, y vio como un considerable hematoma que se había formado desaparecía en cuestión de segundos. «¡Ay!», murmuró, frotándose la cabeza donde hacía un momento tenía el moretón. «¿Qué me golpeó?». «Tranquilo, Bruce», dijo Gen en voz baja. «Te llevaste un buen golpe». «¿Un golpe duro?», preguntó arrastrando las palabras, dejando escapar un pequeño gruñido. «¿Y el grandote no salió?». «No sé qué decirte, Bruce», respondió el abogado con una risa forzada. «Me alegro de que estés bien». El científico se giró hacia la voz de su primo y, por un instante, su visión borrosa captó una figura verde, y pensó que estaba alucinando. ¿Era este su paisaje mental? ¿O Hulk se había separado de alguna manera? ¿Y por qué Hulk parecía tan femenino? Su visión se aclaró y los ojos de Bruce se abrieron de par en par, sin poder procesar del todo quién o qué estaba viendo. Una mujer de casi 2 metros de altura, de complexión amazónica, piel color jade, larga cabellera verde oscura y ropa hecha jirones que apenas cubría lo necesario. Bruce estaba completamente desconcertado sobre cómo podía ser una Hulk femenina, pero al ver su rostro, casi no podía creerlo. «Gen», murmuró, mirándola de arriba a abajo. «¿Eres tú?». Su primo rió nerviosamente. «Ese sí, soy yo, Bruce». En lugar de mostrarse conmocionado, o mejor dicho, más conmocionado de lo que ya estaba, Bruce puso una expresión de resignación y arrepentimiento. «¿Bruce?», preguntó ella, disgustada por su estado de ánimo. «Lo siento, Gen», dijo Banner con remordimiento. «Debería haberlo previsto. Es culpa mía». ¿Qué? Tartamudeó el abogado. «¿Cómo es esto?». «Mi sangre», Gen, la interrumpió, con la cabeza gacha, derrotado. «Mi sangre». Abrió y cerró la boca varias veces, queriendo discutir pero sabiendo que era inútil. «Vaya», hizo una pausa, intentando encontrar las palabras adecuadas. «Vámonos a casa. Ya hemos tenido suficiente emoción por hoy». Justo cuando dijo esto, el cuerpo de Jennifer se estremeció repentinamente y comenzó a encogerse bruscamente, recuperando su tez clara habitual, y ahora, su ropa hecha jirones parecía harapos sobre su cuerpo. «¡Ay!», gritó, cubriéndose. Por suerte, Bruce se quitó la chaqueta rápidamente y se la echó encima a su prima, quien agradeció el gesto y se subió la cremallera del abrigo. «Bueno, al menos tus pantalones están más o menos intactos», bromeó Banner con torpeza. «Parece ser algo habitual». «Ay, Dios mío, ¿cómo has lidiado con esto?», se quejó Gen, sosteniendo sus pantalones apenas intactos. Su prima solo esbozó una sonrisa de dolor y empatía. «Te lo contaré todo cuando volvamos a tu casa. Venga». Corte de escena, Bruce estaba analizando su ordenador, varios dispositivos y aparatos que contenían 2 viales de sangre conectados a su portátil. Gen estaba sentada a su lado, tomando una taza de café y luciendo ropa más holgada. «¿Qué demonios pasó?», preguntó ella, viendo a su primo recostarse, indicando que había terminado de analizar lo que aparecía en la pantalla.
En pocas palabras, debido a la similitud genética que compartimos, especialmente el mismo grupo sanguíneo, la radiación gamma de mi sangre se asimiló a tu cuerpo, potenciándolo en todos los aspectos. En lugar de causarte dolor, deformidades o mutaciones, mi sangre vio tu cuerpo como un nuevo hogar, pero a la vez familiar, y se adaptó al tuyo. La concentración de radiación gamma es mucho menor que la mía, pero mayor que la de un ser humano normal. Esto podría deberse al componente genético. Al fin y al cabo, compartimos el mismo grupo sanguíneo y algunos marcadores genéticos. Quizás por eso sobreviviste a la transfusión. Podría decirse que fue una especie de amortiguador que permitió que tu cuerpo se adaptara e integrara la mía sin efectos secundarios negativos. Aunque no comprendía del todo las palabras de su primo, entendió lo suficiente para captar la idea general. Sí, me sorprende que tu sangre no me haya enfermado. ¿No dijiste que tu sangre irradiada mataría a cualquier persona normal? Bruce tarareó para sí mismo, haciendo una mueca ante ese detalle mientras revisaba la sangre de ella junto a la suya. Entonces, miró de reojo a su primo, que se movía ligeramente inquieto. ¿Esa transformación fue algo que ocurrió una sola vez? No lo creo, suspira Bruce. Si bien mi sangre no te mató, creo que tuvo un efecto secundario mutacional similar al que la radiación gamma tuvo en mí. Puede que no sea tan grave, pero tenía el control y pude volver a la normalidad. A diferencia de mí, murmuró. Walters frunció el ceño, con las cejas apretadas mientras reflexionaba sobre esa información. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? No debería haber sido, ya sabes. Señaló torpemente a su prima, que se limitó a encogerse de hombros. Menos mal que no fue así, dijo Banner. No entiendo del todo por qué ni cómo, pero lo que vi fue que tenías el control absoluto. No te perdiste, dijo con expresión abatida. No como yo. La expresión de Gen se ensombreció y extendió la mano, colocándola sobre su brazo. Oye, basta de eso, dijo en voz baja. Lo que pasó, pasó. No hay nada que se pueda hacer ahora. Tenemos que vivir con nuestras decisiones y, aunque te sientas fatal por ello, Bruce, sigo viva gracias a ti. Solo que, un poco diferente ahora. Bruce se limitó a negar con la cabeza, con la culpa reflejada en su rostro. Lo siento, Gen. Todo esto es culpa mía, le dijo. No te culpo, Bruce, le aseguró. Jamás podría culparte. Luego le lanzó una mirada fulminante en tono de broma. Aunque sí te culpo ahora por mi problema con la ropa. Él se ríe entre dientes. No te preocupes, ya lo tengo todo previsto. Estoy trabajando en ropa especial para cuando te transformes en Hulk. Al oír esto, Walters tarareó en voz alta, inclinándose hacia adelante mientras sus ojos se tornaban verdes por un instante. Entonces, ¿cómo me transformo exactamente? Bueno, los desencadenantes habituales se producen cuando se experimentan emociones de alto estrés, menstruación, entendido. O cuando tu cuerpo reconoce una amenaza para tu vida. Bruce hizo una mueca. ¡Qué asco, Gen! Ella se rió al ver su expresión. Oye, simplemente me dejo llevar por lo que es natural. Ajá, dijo con indiferencia, mirándola con frialdad. Bien, al menos intentemos averiguar cómo podemos lograr que cambies. Corte de escena, después de un tiempo, Bruce iba y venía entre la costa este y la oeste, dividiendo su tiempo con los Vengadores, principalmente con Tony, y ayudando a Gen con sus nuevas habilidades. Hubo muchos altibajos, tanto en sentido figurado como literal, ya que Jennifer tuvo que replantearse por completo su vestuario y adquirir prendas de telas más elásticas. Por suerte, la experiencia de Bruce resultó crucial. Ella desconocía cómo y cuándo había desarrollado tal talento, pero se convirtió en un sastre excepcional, ajustando toda su ropa a las medidas exactas que necesitaba cada vez que se transformaba en Hulk. Prioridades, como él le había dicho. Al principio, como es natural, le resultaba difícil transformarse a voluntad en Hulk. La primera vez que lo intentó, estaba muy emocionada y sintió un deseo irrefrenable de ayudar a su primo. Si no lo hacía, ambos morirían. Entonces, úsalo, le aconsejó su prima. Que sea tu base y aprovéchalo, canalízalo. Gen hizo algunos intentos cómicos, gruñendo y rugiendo tanto que llegó a marearse varias veces. Bruce se aseguró de grabar todos estos intentos. Con fines científicos, por supuesto. Había empezado a preguntarse si su transformación realmente había sido algo único hasta que su primo la sorprendió llamándola por su nombre con un megáfono. La abogada sintió que su corazón se aceleraba, dejó escapar un leve grito y, un instante después, el suelo quedó aún más lejos de su vista. Vale, eso funcionó.
Después, Bruce permaneció boca abajo durante un rato. Sin embargo, al transformarse en Hulk, descubrió que en ese momento podía permanecer en esa forma durante mucho más tiempo. Fue una experiencia fascinante y extraña adaptarse a tal transformación tan rápidamente. Cuando se sentía así, todo su cuerpo experimentaba una confianza electrizante que jamás había sentido antes. Claro, ser abogada implicaba que necesitaba tener ese tipo de cosas en su profesión. Pero era cuando adoptaba su forma de Hulk que Walter se sentía imparable. Segura de sí misma, serena, fuerte e incluso sexy. Bruce no la vio cuando se miró al espejo por primera vez, y ella se quedó mirándose, observando lo definida que estaba y cómo ciertas partes de su cuerpo se habían realzado. Era como si alguien hubiera encendido una llama interior que desconocía. Y a partir de entonces, tras practicar un poco, Gen comenzó a transformarse de un lado a otro con una facilidad casi ridícula. Su primo intentó comprenderlo, estudiando múltiples aspectos, desde la genética hasta posiblemente la psicología, hasta que los Vengadores lo llamaron. Al parecer, Shield no era realmente Shield, sino Hydra disfrazada, y el Capitán América, junto con la Viuda Negra y otro nuevo héroe llamado Halcón, los habían desmantelado, dejando un gran vacío en el mundo. Así pues, Tony Stark contactó con Steve Rogers y ambos acordaron reformar a los Vengadores. Y a partir de entonces, los héroes más poderosos de la Tierra desmantelaron docenas de células de Hydra, junto con cualquier otra amenaza para el mundo, asumiendo plenamente su papel como protectores de la Tierra. Eso le dejó a Gen algo más de tiempo libre, triste porque su primo no estaba tanto en casa, pero aún así se sentía feliz y orgullosa de él. Estaba ahí fuera, demostrándoles a todos que no había que temer a Hulk, que era un verdadero héroe y que podía hacer mucho más tanto como Bruce Banner como Hulk. Y ahí estaba ella, descubriendo una nueva faceta de su vida mientras la mantenía en secreto. Comprendía por qué tenía que hacerlo por el momento, considerando todo lo que había pasado con Bruce. Sin embargo, su primo sabía que era solo cuestión de tiempo, ya que ser Hulk no es algo que uno pueda guardar para sí mismo. Tarde o temprano, su secreto saldrá a la luz, y sería mejor que ocurriera bajo el mayor control posible, si es que alguna vez sucede, o mejor dicho, cuando sea que suceda. Y dicho esto, Jennifer caminaba por la calle, tras terminar su jornada laboral, con el teléfono en la mano. En la pantalla aparecía el titular de las últimas hazañas de los Vengadores: la destrucción de numerosas bases de Hydra repartidas por Norteamérica en apenas unas semanas. Criminales de guerra, tecnología, experimentación humana, toda la típica basura que uno asocia con una organización malvada empeñada en dominar el mundo. Sinceramente, a veces daba risa. Se detuvo en un vídeo en particular que habían publicado los Vengadores. En él aparecía Hulk aterrizando frente a varias docenas de soldados de Hydra, todos armados hasta los dientes con tecnología que ni siquiera se molestaba en comprender o identificar. Lo que le importaba era ver a su primo soltar un rugido aterrador que hizo que prácticamente todos esos matones se acobardaran de miedo y se sintieran derrotados. Echó la cabeza hacia atrás al ver a Iron Man aparecer en pantalla y levantó el pulgar hacia la cámara con el comentario: "Se cagaron de miedo. En serio". Tras enviar un mensaje rápido a su prima, Jennifer guardó el teléfono en el bolsillo y se ajustó el bolso cuando algo le llamó la atención por el rabillo del ojo. Al mirar al otro lado de la calle, en la esquina más alejada a su izquierda, la abogada vio a un hombre caminando por la acera, vestido con ropa que lo hacía destacar entre la multitud. Irónico, considerando que llevaba la indumentaria típica de alguien que intenta llamar la atención: un sombrero fedora, una gabardina y ropa oscura. Simplemente se estaba esforzando demasiado. A pesar de saber que no debía hacerlo, Jennifer se encontró siguiendo al hombre, impulsada por una extraña corazonada. Se aseguró de mantener la distancia, abriéndose paso entre la gente con facilidad hasta que lo vio doblar una esquina hacia un callejón. ¿No es sospechoso?, pensó con sarcasmo, acelerando el paso para alcanzar al hombre. Observó el callejón y lo vio caminar hasta llegar a una puerta metálica. Ella lo vio llamar a la puerta, y un momento después, alguien abrió la puerta. El hombre levantó un talón de boleto que le quitaron de la mano y lo hicieron pasar. Walter se entrecerró los ojos, entró en el callejón y se acercó a la puerta, que era metálica. La miró fijamente durante unos instantes, indecisa sobre qué hacer, cuando de repente levantó la mano, dudando un momento antes de golpear la puerta con los nudillos. No tardó en abrirse la puerta, y un caballero grande y hosco la abrió, lanzándole una mirada escrutadora. ¿Has venido para la pelea?,
preguntó bruscamente, haciendo que Jen abriera y cerrara la boca varias veces y simplemente asintiera atontada, sintiéndose un poco estúpida. ¿Boleto? Su mente buscaba desesperadamente una respuesta. Yo, tartamudeó, dándose una patada en la cabeza repetidamente para decir algo que no la hiciera parecer aún más estúpida de lo que probablemente ya era. Lo perdí de camino para acá. ¿Puedo pagarlo por adelantado? $300. Respondió al instante. $300. Exclamó Jen. Ha perdido su entrada, replicó el portero. Sí, pero era más barato online, improvisó Jen, buscando su cartera. Porque lo compraste por internet con anticipación, replicó el portero, extendiendo una mano expectante. Refunfuñó, debatiéndose sinceramente si debía seguir adelante con aquello. A regañadientes, Jen entregó el dinero, tras haber seguido ya a la figura sospechosa. Ni siquiera sabía de qué se trataba ese ruido. Da igual, murmuró para sí misma, viendo al portero contar el dinero, asentir tras comprobar que había pagado el precio completo y hacerse a un lado, sacando un talón de la entrada. El abogado caminó por un pasillo lúgubre, con carteles alineados a ambos lados de la pared, y Jen se detuvo un momento para observarlos. Vio aros cuadrados con cuerdas y hombres y mujeres en licra volando por los aires o haciendo poses y movimientos dramáticos. ¿Lucha libre?, murmuró para sí misma, leyendo algunos de los títulos en los carteles. Miró hacia adelante, vio una puerta al final del pasillo en el que se encontraba y escuchó a lo lejos el sonido de gente vitoreando y coreando. ¡Ay, Dios mío!, murmuró Walters. ¿En qué me he metido? Al llegar a la puerta, la abrió de un empujón, sorprendida por una oleada de sonido que la hizo estremecerse visiblemente. Se removió un poco, con un ojo cerrado, y se frotó la oreja mientras le zumbaban los oídos por los vítores de la gente. Jen miró por encima de todas las cabezas y vio a dos hombres luchando en lo alto de una escalera hasta que uno de ellos fue empujado desde arriba y cayó a través de una mesa. «Maldita sea», comentó por reflejo. Sabía que la lucha libre era una serie de movimientos ensayados y ejecutados, pero al fin y al cabo, puedes fingir muchas cosas, pero no puedes fingir la gravedad. Negando con la cabeza, Jennifer se detuvo un momento para observar a la multitud, preguntándose dónde estaría su misterioso. Ahí está, se dijo a sí misma al divisar al hombre de la gabardina que entró por una puerta situada al fondo a la derecha de la habitación. Abriéndose paso entre la multitud, Jen llegó a la puerta, que no tenía vigilancia, y después de mirar a su alrededor un instante para ver si alguien la veía, se coló dentro. Bueno, eso fue fácil, pensó para sí misma. Apartando cualquier otro pensamiento al respecto, Jen miró a su alrededor, preguntándose a dónde debía ir, hasta que vio otra puerta a la izquierda, entreabierta. Al acercarse, vio que conducía a otro pasillo, pero lo más importante fue que vio a la persona del abrigo largo caminando por el pasillo. «Te tengo», susurró, deslizándose silenciosamente por el pasillo y siguiendo al hombre, contenta de no llevar tacones ese día. Podrían haberla delatado. Se movía con pasos medidos, acercándose al hombre de la gabardina, captando vagamente su voz. «Mucho más tiempo. Debería seguir aquí, Mary». El hombre de la gabardina habló con voz áspera y amarga, una voz que hizo que Jen se detuviera. «Espera», pensó. «Esa voz me suena extrañamente familiar, ¿dónde he estado?». Sus pensamientos se vieron interrumpidos por el sonido de una risa aguda y burlona que provenía de una mujer que se encontraba dentro de la habitación en la que el hombre estaba hablando. «Dios mío, Dirk. ¿Sigues resentido por la paliza que te dio en los huevos?». Jennifer se quedó paralizada, e inmediatamente sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta de a quién había seguido. «Tú no estabas allí, Mary», replicó Dirk Gartwaite furioso. Se transformó literalmente en Hulk y me dio una patada en los huevos. El abogado oyó risas burlonas. «¿Habría pagado por ver eso?», se burló Mary, y él se puso visiblemente a la defensiva. «Sí, ríete, imbécil», gruñó Dirk. «¿Para qué molestarse con ella? ¿Acaso no fue Hulk quien expulsó a los jinetes de la muerte de aquí? Para empezar, ni siquiera nos pagaban bien». Dirk resopló, metiendo las manos en los bolsillos. «Es una cuestión de orgullo, Mary. Pensé que tú lo sabrías mejor que nadie». «Sí, fue la misteriosa respuesta de Mary en la habitación. Jennifer dudó sobre qué hacer, escuchando su conversación a escondidas detrás de una pila de cajas de mercancía en el pasillo. «Mira, puedes enfadarte aquí, pero es inútil. Por si lo has olvidado, te necesitan en otro sitio con el resto de tus amigos», dijo Mary tras un momento de silencio. «Ahora, si no te importa, tengo un partido al que asistir».
Dirk resopló, haciendo una mueca a la mujer invisible en la habitación. ¿Qué? ¿Vas a mandar a otro pobre infeliz al hospital? Walters frunció el ceño al oír esto. Todo forma parte del espectáculo, respondió Mary con arrogancia, una respuesta que no le sentó bien a Jennifer. Oyó a Dirk resoplar y, por suerte, él se alejó por el pasillo, lejos de donde ella se escondía. Estaba a punto de ir tras él cuando algo la detuvo. Su mirada se dirigió a la puerta, donde vivía esa tal Mary, y entrecerró los ojos. Gen solo había escuchado hablar a la mujer durante muy poco tiempo, pero de alguna manera, había logrado sembrarle un nudo en el estómago que hizo que Walter se lo pensara 2 veces antes de ir tras Dirk Gartwaite. Algo en su forma de hablar le revolvía el estómago y, a pesar de su objetivo inicial de seguir al hombre que había sido contratado para matar a su primo, su instinto la obligó a quedarse atrás y averiguar quién era esa tal Mary. Y sus respuestas llegaron 1 hora después. Jennifer presenció como Mary McPerran, alias Titania, dominó a su oponente en el ring. El combate terminó con la otra mujer siendo llevada rápidamente en camilla al hospital. La abogada vio cómo la mujer se retorcía de dolor, mientras Titania montaba un espectáculo, subiéndose a la esquina y haciendo gestos humillantes que provocaron los abucheos del público. Ella actuaba para el público, haciéndose la villana, pero Jennifer la miró a los ojos y eso inmediatamente la hizo hervir la sangre. Esta maldita perra. Walter servía internamente de rabia, con los puños apretados con fuerza, sin darse cuenta de que las venas de su muñeca palpitaban de color verde por un instante. No estaba fingiendo ser un personaje. Había una alegría genuina y una arrogancia engreída en lo que había hecho. En a quien acababa de dañar. Y la forma en que lo hizo empeoró aún más las cosas para el abogado. En los últimos meses, desde que se transformó en Hulk por primera vez, Gen había aprendido mucho bajo la tutela de su primo. Durante ese tiempo, Bruce le enseñó a distinguir entre quienes podían y quienes no podían soportar su fuerza y poder. Con esa misma lección, también aprendió a reconocer a aquellos con habilidades o capacidades sobrehumanas, y lo vio en Titania. Lo vio en la imprudencia y la arrogancia con que había usado su evidente superfuerza, y ahora una mujer estaba en el hospital. La indignación y la rabia se apoderaron de Jennifer Walters, quien apenas podía contener la respiración y reprimir su furia. Aún así, sentía cómo la ira se agitaba en su interior, ansiosa por estallar y darle a ese individuo despreciable una lección que no olvidaría fácilmente. Así pues, esperó y observó, manteniendo la vista fija en el luchador, mirando o escuchando desde lejos hasta que finalmente llegó su oportunidad. La había seguido desde la salida del local, manteniendo la distancia mientras Mary se dirigía hacia un aparcamiento vacío hasta que, ¿sabes? Es evidente que necesitas aprender el arte de la sutileza, dijo McPerran de repente, justo cuando llegaba a su coche. En lugar de sorprenderse, Jennifer simplemente avanzó, deteniéndose bajo una farola mientras Mart ocupaba la suya. La luchadora se giró para mirarla, arqueando una ceja en señal de desaprobación al ver a la abogada. Así que, dijo con naturalidad, mirándose las uñas. ¿Me dirías quién eres? Jennifer Walters miró fijamente a la mujer, sin sentirse para nada intimidada por su complexión mucho más grande. Todavía llevaba su atuendo de lucha libre. Pantalones morados ajustados con rodilleras metálicas, guantes y botas negras, mangas moradas con tachuelas que le llegaban más allá de los codos, un corsé negro y una melena pelirroja alborotada. Mira, si eres fan, ¿una fan? Interrumpió Walters indignado. ¿Tuya? ¿Después de lo que le hiciste a tu oponente hoy? No me hagas reír. No eres más que una engreída, arrogante y egocéntrica. Esa pobre mujer está en el hospital ahora, por tu culpa. Eso pareció molestar e irritar al luchador, lo cual satisfizo enormemente a Walters. Es parte del negocio, idiota, replicó Mary con altivez. Los luchadores se lesionan todo el tiempo. ¿Todo el tiempo? ¿O solo cuando luchan contigo? Gen la señaló con el dedo. Escuché a todos hablando de ti. Quejándose de cuántos luchadores legítimamente terminaron lesionados o fuera de combate por enfrentarse a ti. Esta acusación no pareció molestar a la mujer, que ignoró la mirada fulminante de Jennifer. ¿Y? ¿Qué piensas hacer al respecto? Retó, con una sonrisa pomposa que amenazaba con hacer perder la cabeza a Gen. ¿Hacerlo? Ya he hecho suficiente, reveló Jennifer, sacando un papel del bolsillo interior de su traje. Este es un formulario legal que, en esencia, te prohíbe competir en esta ciudad y, dentro de poco, en el resto del estado y del país. María hizo una pausa por un momento y luego se burló. No puedes hacer eso, dijo con desdén. Así no funcionan las cosas en este negocio. ¿En serio?
replicó Gen. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres abogada? Porque yo sí lo soy. Y conozco a gente influyente que haría lo imposible por manipular, saltarse y cambiar las reglas para asegurarse de que un tipejo como tú quede vetado y no pueda hacer lo que le gusta. La mujer pelirroja vaciló. No, no puedes. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocerte, su mirada se agudizó. Tú eres de quien habló Dirk. Ya era hora, comentó Walters, deduciendo que aquel imbécil con la palanca le había contado todo a Mary sobre ella. Al fin y al cabo, los había oído hablar de ella. María procedió a reírse peligrosamente, crujiéndose ahora los nudillos. Estúpida zorra, se burló Titania. ¿De verdad te me acercas así, tan arrogante? ¿Tienes idea de quién soy? Hace un año, Jennifer Walters se habría acobardado, habría huido para salvar su vida o se habría arrodillado presa del pánico. Hace un año, Jennifer Walters era una abogada común y corriente. Pero ahora, aunque estaba nerviosa, no era por el luchador furioso y engañoso. Sabía que si hacía esto, Bruce le había dicho que, quisiera o no, estaría aceptando algo de lo que ya no podría escapar. Todo ese tiempo aprendiendo a controlar sus nuevas habilidades la dejaría con una decisión que tomar, y ahora, la tomaría. Qué gracioso, gruñó Gen desafiante. Iba a preguntarte lo mismo. El luchador no pudo responder cuando el abogado se transformó inmediatamente. En un instante, la confianza y la furia de Titania flaquearon. Sus ojos se abrieron desmesuradamente y su mandíbula se desencajó, retrocediendo un paso ante la amazona de jade que tenía delante. ¿Qué? Preguntó Gen con seguridad, dando un paso al frente y golpeando su puño derecho contra la palma de su mano izquierda. Nada que decir. Sí, supongo que te sorprenderás, ya que estás presenciando el debut oficial de la única e inigualable She-Hulk. Titania se quedó boquiabierta ante lo que veía hasta que su expresión se transformó en una de desafío y arrogancia. ¿Ah, sí? ¿Se supone que eso me asusta o algo así? Preguntó con tono provocador. Hulk resopló, encogiéndose de hombros. No, estúpida. Esto es, en una impresionante demostración de fuerza y velocidad, Hulk se abalanzó sobre Titania, propinándole un potente puñetazo en la cara que la tomó completamente desprevenida. Salió volando por los aires, destrozando su coche por completo. Vale, eso me ha sentado de maravilla. Jennifer Walters se deleitó interiormente con su acción. Como abogada, había impartido justicia en numerosas ocasiones, donde la justicia prevalecía, los inocentes eran absueltos y los culpables recibían su merecido. Pero, claro está, no siempre tenía tanta suerte. La corrupción existía en todos los ámbitos de la vida, y enfrentarla en los tribunales no era diferente. Así que, para ella, poder impartir una justicia tan rápida y contundente aquí y ahora, no podía mentir, se sentía realmente muy bien. Ella lo habría celebrado a su manera, pero oyó un ruido proveniente del coche destrozado e inmediatamente se puso nerviosa. Titania gimió, llevándose las manos a la cabeza mientras se levantaba del coche. Se tambaleó, a punto de caerse, pero logró mantenerse en pie. Sacudiendo la cabeza un par de veces, Mary aclaró la vista y recordó el accidente. Al girarse, vio su querido coche hecho trizas. La rabia y la ira crecieron de inmediato, y Titania giró la cabeza bruscamente en dirección a She-Hulk, presa de la furia. Perra. Titania se abalanzó sobre Gen, la aplacó en el abdomen y la derribó al suelo. Te voy a matar. Le propinó una lluvia de puñetazos que impactaron en la cara de Hulk, cuya cabeza rebotó contra el hormigón hasta que logró atrapar uno de los puños de Titania. Con un rápido giro de muñeca, Mary abrió la boca para dejar escapar un ahogado gemido de dolor, pero Gen la dejó sin aliento con una patada en el estómago. Titania cayó al suelo, agarrándose el estómago con dolor, pero la rabia y la indignación que ahora dominaban sus emociones la obligaron a ponerse de pie de nuevo, igual que Gen. Las dos mujeres se miraron a los ojos y supieron, en ese mismo instante, que se odiarían hasta el fin de sus días. Sin necesidad de intercambiar más palabras, ambas mujeres se abalanzaron la una sobre la otra y se enzarzaron en un acalorado intercambio de golpes y forcejeos. Titania era la combatiente más hábil. Su linaje y experiencia en lucha libre eran dignos de admiración. Aunque se tratara de una actuación, requería destreza para utilizarlas, y esos mismos movimientos son igual de peligrosos cuando se usan con la intención de dañar a alguien. Pero Jennifer no era ninguna ingenua ni tampoco una persona fácil de manipular. Bruce le había enseñado mucho y ella, tras estudiar diversas artes marciales, se había entregado con gran entusiasmo al aprendizaje de cómo usar sus nuevos poderes para luchar.
Estas artes le ayudaban a desarrollar autocontrol y disciplina, además de su práctica habitual de yoga. Incluso había visto numerosos vídeos del Capitán América, observando su estilo de lucha, y se preguntaba si podría imitarlo. No fue mucho, dada la extraordinaria habilidad que él poseía, pero ella logró aprender algunos de sus trucos. La pelea fue muy reñida. Gen le propinó un potente rodillazo en el estómago a Mary. Mary se colocó detrás de Walters y le aplicó un suplex alemán que dejó un cráter en el suelo. Las chicas se dieron un cabezazo y Sheol le propinó un uppercut un instante después. Su pelea degeneró rápidamente. Las dos mujeres lucharon ferozmente para obtener ventaja sobre la otra, destrozando el aparcamiento en el que se encontraban. A medida que la lucha continuaba, Titania comenzaba a darse cuenta de una desagradable realidad. Aún con sus años de experiencia, Sheol no era ninguna novata y, peor aún, era más fuerte que ella. No sabía por cuánto, pero Mary reconoció la ventaja de poder que tenía Sheol. Y eso significaba que tenía que actuar con desesperación. Y, afortunadamente para ella, ese momento llegó cuando Jennifer se extendió demasiado al lanzar un gancho de derecha. Guiada por su instinto, Titania le tapó las orejas a Sheol con las manos. Walter se lanzó inmediatamente a por su cabeza y, en ese momento, Titania le propinó una potente patada en la cara. Ulka se desplomó contra el suelo, llevándose las manos a las orejas. Le dolía la cabeza intensamente, aunque el dolor disminuyó al cabo de unos segundos. Fue en esos segundos, a pesar del dolor punzante que sentía, cuando Gen se dio cuenta de que no la estaban atacando. Walters abrió los ojos de golpe y vio que Titania se había ido, habiendo huido en cuanto vio su oportunidad, dejando a la abogada, convertida en Hulk, tirada en el suelo de un aparcamiento completamente destrozado. Gen gruñó y se incorporó, apoyando los brazos sobre las rodillas mientras evaluaba la situación. Bueno, esa es una forma de terminar la noche, se dijo a sí misma, levantándose después de unos segundos, haciendo una mueca de dolor por todo el cuerpo. Puede que ahora tenga un factor de curación extraordinario gracias a sus nuevos poderes, pero una pelea como esa todavía duele. Aún así, ella consideraría esto un éxito. No logró atrapar a esa horrible bruja, pero al menos la ahuyentó. ¿Eso podría considerarse una victoria? Va, murmuró Gen para sí misma. Necesito un café. O un whisky. Cualquier cosa ahora mismo. Se alejó, oyendo a lo lejos las sirenas que sin duda se acercaban. Mejor no meterse en líos por ahora. Su momento llegaría. Ella tomó su decisión, pero el público puede esperar a que salga a la luz pública. Por ahora, solo quería irse a casa y descansar. Tenía mucho de qué hablar la próxima vez que hablara con Bruce. Corte de escena, la verdad es que me dejé llevar por mis emociones cuando la confronté así, pero no puedo negar que me sentí muy bien cuando la noqueé. Y esa es básicamente la historia, dijo Jennifer encogiéndose de hombros, sentada en el borde de la mesa detrás de ella, frente al grupo de seres mejorados, que ahora eran el nuevo equipo de los Vengadores. ¡Guau! Exclamó Kate Bishop, mirándola con asombro y admiración. ¿Hiciste todo eso y aún así lograste ser abogada? Matt tosió en su mano junto a ella, lo que provocó que la joven arquera se girara bruscamente e hiciera una leve mueca de dolor. Lo siento, Matt, dijo tímidamente. El abogado ciego la miró fijamente durante unos instantes hasta que sonrió con sorna, mientras la joven se daba cuenta de lo que acababa de hacer. Kate abrió mucho los ojos y apretó los dientes. Una vena se le formó en la frente. ¡Ay! ¿En serio? Dios, a veces eres un imbécil. Gen soltó una risita, mirando a los demás Vengadores. Así que nunca respondisteis a mis preguntas. ¿Tenéis alguna idea de dónde está Bruce? La viuda negra dejó escapar un suspiro de disgusto, lanzándole a la amazona de Jade una mirada de disculpa. Tu suposición es tan buena como la nuestra, admitió Natasha con franqueza. Ya estábamos intentando localizarlo después de Sokovia, pero entonces el resto del equipo se levantó y cayó a través de un portal de lodo negro, y ahora no podemos saber si están muertos, desaparecidos o ambas cosas. Respondió Walters. ¿Lodo negro? Te lo mostraremos luego, le aseguró Rodey. Es mejor verlo para entenderlo. Ella le dirigió una mirada al hombre. Vale, fue entonces cuando Ope intervino. Mencionaste que tú y Banner se enfrentaron a ese dúo de Wrecker y Titania. ¿Alguna idea de dónde desaparecieron? No lo sé, pero como nunca los atrapé bien, apuesto a que andan por ahí tramando alguna venganza, dijo Gen con ironía. O sea, aguantarían mis golpes, así que eso también incluye a mi primo. Siguen sueltos, intentando pasar desapercibidos.
Es decir, Hulk está de alguna manera fuera del radar, señaló Scott. Si él pudo desaparecer, estos tipos también pueden. Conociendo nuestra suerte, probablemente nos topemos con esos tipos antes de encontrar a Bruce o al resto de nuestro equipo, comentó Rodney con tono disgustado. Es un patrón bastante desafortunado, comentó Vision con calma. Walters gruñó irritado, arrugando la cara al pensar en volver a encontrarse con Titania. ¿Sabes qué? Que le den. Espero encontrarme con esa zorra otra vez. Ajustaré cuentas en cuanto tenga la oportunidad, declaró, golpeando su puño derecho contra su palma izquierda. ¿Qué harás hasta entonces? Preguntó Ope, y Gen hizo una pausa, abriendo y cerrando la boca varias veces. Estaba a punto de responder cuando Natasha se le adelantó. ¿Qué tal si te unes a nosotros? Dijo la viuda, sorprendiendo a Gen. ¿Me uno a ti? Preguntó para asegurarse de no haberla oído mal. Varios de los Vengadores se abalanzaron rápidamente sobre la idea. Sí, ¿por qué no? Rodney se animó y asintió a Natasha. Acabamos de pasar por una fase de reclutamiento y no nos oponemos a tener más en el equipo. No estaría mal tener otro Hulk, admitió Ope con una leve sonrisa dirigida a la abogada de Jade. Y podemos usar esa ayuda para encontrar a nuestros compañeros desaparecidos, señaló Vision. Tu primo está entre ellos. Puede que haya desaparecido por su propia voluntad, pero eso no significa que vayamos a descuidar su búsqueda. Cuantos más recursos tengamos, quizás más terreno podremos cubrir. Creo que eres genial, declaró Kate Bishop, sonrojándose levemente un instante después al darse cuenta de que parecía una fanática. Bueno, sí, eres genial. Y ya conoces a Matt. ¿Por qué no? Walters no ocultó su sorpresa ante tal oferta. ¿En serio? ¿De verdad querrían que participara en esto? ¿Por qué no lo haríamos? Preguntó Scott retóricamente. Tendríamos a Hulk y a 2 abogados de nuestro lado. Piensa en todos los problemas de los que podríamos librarnos. Señor Lam, es sumamente inapropiado y poco profesional utilizar abogados como medio para evitar represalias legales, declaró Murdock. No y ningún no, replicó con descaro el exconvicto. Pero hablamos en serio, Gen, dijo Natasha, con un tono que reflejaba sus palabras. Contar contigo sería invaluable. ¿Qué dices? Romanoff levantó la mano, viendo cómo Walters la miraba fijamente hasta que una sonrisa tímida y segura se dibujó en su rostro. ¿Sabes qué? ¿Qué demonios? Sí, me apunto. Le dio un apretón de manos firme a Natasha. Puedes contar conmigo. La vida se estaba volviendo monótona. Y si pude tener éxito profesionalmente, puedo tenerlo igual de bien en lo personal. Natasha mostró una expresión de satisfacción y complacimiento, asintiendo en señal de agradecimiento. Nos alegra tenerte con nosotros, Jennifer. Bienvenida al equipo. Me alegro de estar aquí, dijo She-Hulk con sinceridad, estrechando con firmeza la mano que Natasha le ofrecía. Supongo que eso significa que vamos a preparar shawarma, comentó Rodney con indiferencia. Vamos, si acabo de traer un poco. ¿Shawarma? Preguntó She-Hulk con expresión de desconcierto. Comida de iniciación, aclaró Ope con picardía. No te preocupes, todos la comimos cuando ingresamos. El abogado soltó una leve risita. Oye, por mí no me quejo. No se le puede decir que no a una comida gratis. Corte de escena, Natasha Romanoff permanecía sola en la sala de reuniones, con los brazos cruzados y una expresión concentrada, observando las múltiples imágenes holográficas y vídeos que se proyectaban ante ella. Por un lado, estaba ella junto con el equipo actual de Vengadores que conformaban la alineación actual y, por otro lado, todos sus amigos y compañeros de equipo desaparecidos. Luego estaban los Vengadores desaparecidos, que cayeron a través de ese lodo negro en su propia sección. Encima de ellos estaban Thor y Hulk, ambos con signos de interrogación junto a sus nombres. El primero había abandonado la Tierra a principios de año por voluntad propia y el segundo había estado desaparecido desde el final de la batalla de Sokovia. Había más héroes desaparecidos que no desaparecidos, y Natasha sabía que eso tenía que cambiar. Tenía confianza en el nuevo equipo que se estaba formando, pero contar con solo 8 miembros activos en un mundo cada vez más caótico no era suficiente. Tras Ultron, Natasha comprendió lo que Tony había visto. Un equipo de Vengadores en expansión. Steve estuvo de acuerdo por su parte, y eso fue lo que condujo a la reorganización, expansión y reclutamiento de los héroes más poderosos de la Tierra. Si tan solo aún estuvieran, la Viuda Negra se giró inmediatamente, levantando la muñeca, y su mordida de viuda crepitó con electricidad.
Me alegra ver que tus instintos no se han embotado, comentó una voz con un irónico acento ruso, demasiado familiar para el antiguo agente de la KGB y Shield. Natasha bajó ligeramente el brazo, sorprendida por a quien estaba mirando. «¿Yelena?», dijo Romanov en voz baja. «Hola, hermana», saludó Yelena Belova a su hermana mayor con un tono despreocupado. «Perdona que aparezca así sin avisar.